Pues empezamos con esta última mesa que lleva por nombre El futuro de la ciudad democrática, ecofeminismos, comunes y tecnología, y que viene a ser un poco el cierre, bueno, un poco no, el cierre, en realidad, de este, y ahora me disculparéis que seré políticamente incorrecta, de este Primavera Sound de la participación que hemos hecho estos 3 días y medio, ¿no? Primavera Sound es una cosa de Barcelona. Es un festival musical, pero que es más o menos como lo que hemos montado estos días aquí. Es distintos escenarios, distintas tablas, talleres, todos en paralelo, y que ha tenido la conferencia del Observatorio Internacional de Democracia Participativa, junto con la JAN de esta mañana, y hoy el cierre de Ciudades Democráticas, que es una jornada que organizamos conjuntamente con Madrid, que empezó la semana pasada en Madrid y que hoy termina aquí en Barcelona. Esta mesa, más que intentar en realidad hacer un cierre o sacar grandes conclusiones, seguramente se trata más de explorar y de lanzar, de compartir diagnósticos y lanzar propuestas de cómo sería esta relación entre democracia y ciudad en clave de diagnósticos, ¿no? y compartir también dudas y propuestas. Queremos hacerlo desde estas 3 miradas diversas, pero que en realidad son complementarias, ¿no? Y que a día de hoy son imprescindibles, que es el ecofeminismo, los comunes y la tecnopolítica. Esta charla, por lo tanto, están en ella todos los componentes en los que pensamos cuando nos proyectamos en esta ciudad democrática que reclamábamos en el 15M y que marca las características de este ciclo político. Tenemos a Yayo Herrero para hablarnos de esa mirada ecofeminista, una mirada sin la cual no sería posible plantearse esa futura ciudad democrática, ¿no? Porque nos permite tomar conciencia del conflicto entre capital y vida y nos hace reconfigurar la lógica política y económica actual. Poner la sostenibilidad en el centro, la sostenibilidad de la vida en el centro, como única forma posible de construir una ciudad más justa, humana y democrática. También en estos últimos años vemos también como a nivel de sociedad civil el movimiento feminista y ecologista son seguramente los mayores movimientos de movilización actual, ¿no? Que están sabiendo articular a día de hoy una lucha transversal, intergeneracional y de escala mundial. Una mirada ecofeminista conlleva también pensar otra forma de organización social. Una organización que ponga en el centro la reproducción y los cuidados, para pensarnos desde las interdependencias, la solidaridad y una gobernanza más democrática de los bienes comunes. Es en esta parte donde Rubén Martínez, a mi izquierda, podrá compartirnos también cuál es esta visión de los comunes urbanos y cómo se plantea esta futura ciudad democrática a partir de una gestión abierta, transparente y democrática de los recursos, que implique una redistribución de los mismos y que plantee una nueva dimensión de lo público, como aquello público común y no únicamente público estatal. Y para la tercera dimensión que queríamos plantear tenemos a Antonio Calleja, que nos hablará también desde la tecnología como elemento transversal también a ellas. En todas las épocas en realidad hay innovación tecnológica, pero nunca, seguramente como hasta ahora, esta había formado tan parte de nuestra vida y había condicionado tan fuertemente la gestión de los recursos materiales y las relaciones de poder. Cómo nos atraviesa la tecnología y cómo podemos pensarla para ponerla al servicio de la reproducción de la vida y de la construcción de estas ciudades más democráticas. Bueno, pues estas son un poco las cuestiones que abordaremos en esta mesa. La idea es partir de un primer debate en 2 bloques. Uno primero del dónde estamos, ¿no? Y cómo pensamos la ciudad hoy, cuáles son los principales conflictos de la ciudad de hoy desde estas 3 visiones. Y luego poder plantear también cuáles son estos retos o cuáles son los ejes fundamentales de esta ciudad futura democrática
¿no? A partir de plantearla desde estas tres visiones. Por lo tanto, bueno, lo hemos planteado también como un debate, diálogo entre las tres ponentes. Por lo tanto, no sé quién quiere empezar en el ¿dónde estamos? Perdón, un apunte técnico. Me preguntan también cuánta gente de la sala no entiende el castellano. No hay traducción ahora. Vale, lo digo porque a partir de las 7, la idea es acabar 7:30. Si nos las alargamos un poco, la gente de traducción va a dejar de traducir. Y entonces, bueno, ya lo vemos en el momento cómo lo gestionamos. Pero nos intentamos ceñir a los tiempos. Pues adelante, por favor. ¿Quién quiere empezar? ¿Ya yo? Bueno, pues empiezo yo. Bueno, el momento en el que estamos desde una perspectiva ecofeminista, ¿no? Pues para pensar el momento en el que estamos merece la pena recordar cuáles son, digamos, las bases, como los dos pilares básicos de lo que es el pensamiento a partir del cual se construye el ecofeminismo, ¿no? El primero es el recordatorio de que como seres humanos somos radicalmente ecodependientes, es decir, que nuestra vida no se puede sostener al margen del medio natural en el que transcurre e inserta, que todo, absolutamente todo, lo que necesitamos para construir la existencia económica, individual, política, tecnológica, sucede y se desarrolla a partir de bienes, de recursos que están en la naturaleza, que son utilizados por los seres humanos, pero no son ni fabricados por los seres humanos ni controlados a voluntad por esto, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes y sujetos a los límites físicos que tiene el planeta. El segundo elemento es que, además de ecodependientes, somos interdependientes, es decir, que la vida de cada una de nosotras en solitario es absolutamente inviable, que a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, como es la infancia, la vejez, la diversidad funcional o la enfermedad, digamos que todas las personas vamos a necesitar a otras al lado que se ocupen de mantener los cuerpos vulnerables y finitos en los que vivimos encarnadas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que, sin embargo, hemos desarrollado economías, políticas y culturas hegemónicas que se construyen en contra de esa ecodependencia y de esa interdependencia. Es decir, se construyen de espaldas a esas bases materiales que permiten sostener la vida humana, ¿no? La ciudad es un escenario de todos esos conflictos. Por un lado, la ciudad es la que lleva, digamos, la parte del león en cuanto a utilización de minerales, en cuanto a utilización de los excedentes de los ciclos naturales, es la que genera el mayor número de emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez es tremendamente vulnerable porque en la mayor parte de las ciudades, sobre todo en las más grandes y cuanto más desarrolladas más, en el marco de esas ciudades, digamos, no se produce casi nada que sirva para estar vivo. Por tanto, la ciudad y quienes la habitamos somos tremendamente vulnerables ante esos conflictos ecológico-distributivos que estamos viviendo, ¿no? Conflictos ecológicos distributivos que se plantean o se asientan o se expresan, por ejemplo, en el cambio climático, en el declive de la energía fósil barata, en una serie de problemas que llamamos crisis ecológica y que en realidad no es el planeta lo que ponen en riesgo, sino que lo que ponen en riesgo es la sostenibilidad de la vida humana en un planeta que tiene los límites superados, ¿no? Digamos que una parte importante del conflicto radica en que hemos construido una idea de valor y una idea de riqueza y una idea de bienestar que está directamente ligado, está construida en nuestros imaginarios en torno al crecimiento económico. Es decir, como motivo central de la organización social tenemos el crecimiento económico con la intuición de que si ese crecimiento no se produce, no va a ser posible sostener cotidiana y generacionalmente la vida. Esto termina alimentando una especie de lógica sacrificial en la que asumimos que cualquier cosa merece la pena ser sacrificada con tal de que la economía crezca. Ya sean cuidados, ya sea el territorio, ya sea el aire que respiramos, ya sea el alimento que comemos, tiene que estar supeditado a que esa actividad en sí misma genere valor medido estrictamente en términos monetarios, ¿no?
Esto ha terminado generando una dinámica, dice Saskia Sassen, sobre todo centrada en la ciudad, de extractivismo ecológico y extractivismo social y de expulsión. Es decir, cada vez hay más personas que quedan expulsadas de las dinámicas de la vida, que quedan expulsadas a los márgenes de la vida. Estamos en un momento de riesgo para la salud, de riesgo desde el punto de vista de la inclusión, de riesgo ante una precariedad vital, es decir, ante una radical incertidumbre sentida por muchas personas a la hora de sostener cotidianamente la vida, lo cual genera un enorme miedo y está desencadenando, como vemos, algunas dinámicas alentadas claramente desde la política, desde alguna política, de mecanismos de lucha entre pobres o de señalamiento a chivos expiatorios y sujetos estigmatizables o criminalizables a los que se culpabiliza de lo que en realidad es un proceso de saqueo y un proceso de explotación de las mayorías sociales, ¿no? La ciudad es también el espacio de la resistencia, es también el espacio en donde se construye comunidad para darle la vuelta a todo esto, ¿no? Y todo esto creo que forma parte del marco de las ciudades en las que estamos viviendo, si pusiéramos, digamos, la vida o lo que sostiene la vida en el centro, digamos, de la herramienta de análisis. Sí, por seguir el hilo, lo que comentaba Yayo, que en realidad creo que si hiciéramos un referéndum todo el mundo estaría de acuerdo en que lo mejor es que siguiera hablando Yayo, ¿no? Y cerrar. Pero no siempre hay que participar, No vamos a hacer ese referéndum, no ahora. Vais a tener que aguantar lo que voy a decir yo. Que también merecerá mucho la pena. Con mi resfriado, por cierto. Bueno, pues sí, siguiendo el hilo de lo que comentaba Yayo, yo creo que cuando se sitúa esta idea de que si no tiene valor de mercado o si no hay, por decirlo muy fácil, yo creo que en las ciudades se ha visto de manera muy clara, sobre todo en las grandes ciudades españolas, que si no hay un proceso de acumulación no hay redistribución, y esto realmente es sangrante para pensar cuáles son las formas en las que se producen los sistemas de bienestar a nivel local, y históricamente ha sido algo que ha ido encadenándose en las grandes ciudades y que en realidad aquello que en algún momento llamamos como el pacto social, tiene que ver precisamente con esta ecuación. No hay redistribución sin acumulación. Y esto se ve muy claro en el contexto de las grandes ciudades. Me sitúo en el contexto inmediato, digamos, en el que estamos: Barcelona, Madrid, Zaragoza, Málaga, Bilbao. Se ve muy claro en las grandes ciudades en cómo lo que durante tiempo pudo ser un territorio de sustento, de relación social, como puede ser el territorio, pasa a ser un activo financiero en las ciudades, ¿no? Es decir, aquel circuito que se producía, aquel circuito de acumulación que podría producirse en la fábrica, de repente en este proceso de globalización, de las ciudades que tienen que competir globalmente y que además tienen que ser autónomas para producir sus sistemas de bienestar, el territorio pasa a ser un espacio principal de acumulación. Las grandes infraestructuras de movilidad, las grandes infraestructuras de transporte intermetropolitano, los espacios que son necesarios para producir ese bienestar, como pueden ser los grandes polos logísticos de la ciudad, de entrada y salida de mercancías, en el caso de Barcelona, el puerto, el aeropuerto, la fira, etc. Todo ese tipo de procesos de construcción van a ser, durante 40 años, el espacio, primero, de conversión del territorio en un activo financiero y, segundo, de financiación del sistema de bienestar local. No hay acumulación sin redistribución. Eso es un ataque, en realidad, y que es un ciclo histórico que no empieza ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90 con el neoliberalismo, sino que eso es un ataque directo a los bienes comunes, es decir, a aquellos recursos que son la esencia de la relación entre seres humanos y el medio ambiente, el territorio, el trabajo y las economías de intercambio. Es un ataque directo a los bienes comunes que, una vez más, para producir un nuevo ciclo de acumulación, en este caso, como decía, sobre el territorio, de conversión del territorio en un activo financiero, necesitan, ¿no?, esquilmar esos procesos de relación entre sujetos, entre el medio ambiente y entre, ¿no?, el tipo de ecología que se puede producir en una ciudad. Esto de manera concreta, y yo creo que aquí entra el diagnóstico en la ciudad en la que estamos, y realmente el municipalismo transformador se encuentra con ese tope,
esto en realidad también tiene digamos, una dimensión administrativa, jurídica y de una serie de figuras que se producen alrededor de la ciudad y que acaban quebrantando la democracia. No solo en Barcelona, pero yo creo que aquí de manera vanguardista hemos sido innovadores en muchas cosas y principalmente en qué tipo de figuras administrativas producir para convertir el territorio en activo financiero. Hay toda una serie de figuras público-privadas, empresas de capital mixto, consorcios, patronariados público-privados, que han sido los que, asentando infraestructuras que hemos pagado entre todos y todas, ¿no? Insisto, de movilidad, de provisión de servicios de agua, de energía, etcétera, son esas figuras las que incrustan dentro de la propia arquitectura administrativa el capital financiero local y global. De repente vemos que esas grandes infraestructuras y los servicios que corren sobre ellas dependen de la decisión de capital financiero local y global, y que el nuevo municipalismo, para intentar reapropiarse, ¿no?, de esos bienes comunes, sean estos derechos sociales o sean estos territorios, en fin, los centros urbanos o el suelo público, etcétera, se encuentran con estas figuras público-privadas, ¿no?, con concesiones a 30 o 40 años, que para recuperar el agua, la remolicización del agua o para hacer, ¿no?, una remolicización de la energía tienes que combatir con este tipo de figuras, que las empresas de desarrollo urbano, que son las que, digamos, al final tasan las plusvalías urbanas que producimos en la ciudad, ¿no?, producen esos circuitos hacia el capital privado. Es decir, que el saqueo a los bienes comunes para producir capitalismo urbano, que además tenía el chantaje de no hay redistribución sin acumulación, lo que ha hecho no ha sido dar autonomía municipal a las ciudades globales, lo que ha hecho ha sido dar poder al capital privado, ¿no? Y con eso nos encontramos. O sea, yo creo que habría muchos más diagnósticos, y perdona que me alargo, es el resfriado. Con eso nos encontramos con una serie de figuras público-privadas, insisto, consorcios, empresas de capital mixto, provisión de servicios donde hay entes financieros como CaixaBank, que está penetrada en todas las grandes infraestructuras de la ciudad, y para democratizarlas hacen falta políticas públicas, hacen falta movimientos, pero también hace falta entrar en una dimensión conflictiva con ese capital financiero local, global y privado. Que esto yo creo que es lo que nos cuesta más y que precisamente cuando pensamos en bienes comunes en realidad hablamos de desmercantilizar, por lo tanto tiene que haber un conflicto con el capital privado, ¿no? Vale. Yo retomando un poco el diagnóstico de Yayo con respecto a la situación o la incardinación de la ciudad en la naturaleza, creo que es interesante pensar precisamente uno de los paradigmas actuales del modelo de ciudad, que es precisamente lo contrario, es decir, una ciudad completamente tecnificada. En concreto hablo de esta idea de la ciudad inteligente, de la Smart City, que es básicamente, digamos que ya podemos pensar, proyectando hacia atrás, podemos pensar la misma polis como esa transición en torno al siglo VIII, siglo VII, siglo VI antes de Cristo, desde el etnos y desde el campo a una especie de espacio colectivo que en cierta medida se construye técnicamente, en el doble sentido de que, por una parte, definir un nosotros siempre requiere una serie de técnicas, desde un amurallamiento hasta la oratoria que permite que la política misma se lleve a cabo. En este sentido, desde esta idea de la tecnopolítica, yo creo que es interesante pensar la misma polis occidental como algo que deriva ya en su mismo origen de la técnica, y que en el fondo esto hoy se ve patentemente en esta idea de la Smart City, y sintetizaré brevemente que creo que es una síntesis del proceso clave de este modelo de ciudad. Es, para empezar, la introducción de tecnologías y de la extracción de datos como elemento clave a la hora de pensar la gestión de la ciudad. Y en este caso es no solamente pensar la ciudad desde una perspectiva pues de su conexión precisamente con otros sistemas, sino más bien desde la maximización del beneficio, que era justamente, digamos, que este modelo de ciudad inteligente o de ciudad pensada desde la tecnología se incardina también con el proceso que señalaba Rubén, digamos que se incardina perfectamente con la lógica neoliberal de acumulación. Es decir, cualquier forma de pensamiento del orden metropolitano no tiene tanto como objetivo precisamente pensar la sostenibilidad de la vida, sino más bien garantizar la acumulación. En ese sentido, la técnica o la tecnología en muchos casos opera
por una parte como un garante, es decir, como un facilitador de esto. No es tan fácil la optimización cuando no tienes, por ejemplo, datos suficientes para optimizar o cuando no tienes los medios de procesamiento de esa información y medios sobre los cuales operar en base a esa información. Yo creo que era interesante, como Castell decía en uno de los primeros tomos de La Sociedad Red, como uno de los primeros sectores que se aprovecha de este devenir digital de la sociedad son las finanzas. A día de hoy es más bien esta idea de, por una parte, grandes empresas de informáticas. Creo que una de las primeras, de hecho, fue IBM, ya en 2008, en el clímax de la última crisis, como apuesta por la tecnología como nuevo modo de reorganizar la ciudad. En este sentido, en un contexto de austeridad, la tecnología viene a ser un modo de optimización. No solamente y especialmente algo que se puede pretender o se pueda ofrecer al sector público en un momento precisamente de recorte y de minimización de los servicios públicos como una manera de ahorrar recursos y de optimizar esos recursos, pero precisamente para hacer sostenible lo insostenible. Es decir, a través de la tecnología para optimizar la precariedad de la existencia. Y en ese sentido yo creo que era interesante pensar, ¿no?, desde ahí, ¿no?, precisamente también porque aquí en Barcelona en concreto el modelo de la Smart City vino, o el discurso de la Smart City vino de la mano también de la ciudad sostenible, de un modelo concreto de ciudad sostenible. Creo que era interesante pensar precisamente esta conexión entre el tecnocentrismo, ¿no?, este alegato por la tecnología pensada acríticamente en lugar de políticamente, y la mirada más ecofeminista de la sostenibilidad. En ese sentido, frente a este diagnóstico, ¿no?, que conecta por una parte con la crítica más amplia de Yayo y por otra parte más de Rubén en conexión con el neoliberalismo, creo que es interesante pensar no únicamente en términos de diagnóstico en negativo, sino también en términos de diagnóstico en positivo. Y en concreto en términos del correlato o el relato antagonista que tú planteabas antes, es decir, cómo te enfrentas al capital, creo que uno de los discursos que creo que podemos profundizar luego es precisamente esta idea de la soberanía tecnológica, ¿no? Y por otra parte de cómo generar infraestructuras que permitan que la gente realmente, también en clave democrática, tenga un control sobre las nuevas formas de ordenamiento de la ciudad, de las nuevas formas de generación de riqueza y en el fondo de toma de decisiones con respecto a la vida en común. Sí. Vale. ¿Se me oye? Podéis aplaudir eso. Ahí es nada, ¿no? Ahí lo dejo. Sí, exacto. Bueno, a ver, esta mesa era ambiciosa, eso ya lo sabíamos. Pero bueno, está bien compartir estos diagnósticos y yo creo que realmente estos tres ejes son la clave de lo que nos estamos planteando, ¿no? Y de esta ciudad del futuro que sí o sí tendrá que ser democrática. Entonces, un poco para no quedarnos así con el pesimismo, ¿no?, y poder imaginar cómo sería esta ciudad, seguramente en la que la extracción, ¿no?, porque una de las cosas que ha quedado sobre la mesa es que actualmente, ¿no?, o sea, hay una extracción de la vida directamente, ¿no?, ya sea de recursos, bueno. Entonces, ¿cómo poder pensar o cuáles serían los ejes para avanzar? ¿Cómo sería esta ciudad futura democrática en la que realmente pues, podría haber otro tipo de organización social y otro tipo de gobernanza colectiva de los recursos? ¿Quién quiere seguir? Pues sigo yo. Yo creo que desde la perspectiva de los bienes comunes, es decir, pensar en los bienes comunes como un análisis, un diagnóstico de la ciudad, pero también como en realidad un espacio de conflicto que ha producido espacios de emancipación, ¿no?, procesos de emancipación. Y de nuevo yo creo que históricamente las ciudades hablan en ese sentido. Es decir, que si las políticas públicas, y sobre todo, insisto, a través de una puesta a disposición del territorio y del trabajo al mercado, si las políticas públicas lo que en realidad buscan es producir un territorio a la medida del capital, esto en el periodo industrial se ve clarísimo, ¿no?, cómo produces
una ciudad fábrica donde se pueda, ¿no?, ordenar socialmente el trabajo en las zonas metropolitanas, en las zonas, digamos, los centros urbanos que empiezan a abrirse a la experiencia turística. Cuando vemos la ciudad global en Barcelona se ve claramente cómo esta idea a veces etérea de hablar de marca Barcelona, en realidad una vez más tiene que ver con cómo tú produces una geografía a la medida de ese nuevo proceso, en este caso un ciclo turístico inmobiliario, es decir, que tiene una dimensión de extracción de valor de cambio muy clara, ¿no? Pero a la vez, ¿no?, esto sería como un proceso bastante claro donde Estado y mercado producen condiciones para esa esquilmación de los bienes comunes urbanos, pero a la vez, si seguimos la misma historia, seguimos ese mismo proceso de la ciudad industrial, de la ciudad global, de la ciudad actual, vemos que no solo se produce una geografía a la medida del capital, sino que las ciudades tienen una geografía del contrapoder. El movimiento vecinal, el movimiento obrero, el movimiento ecologista de los 90, el movimiento contracultural también de los 90, si volvemos, ¿no?, seguimos el ciclo hasta el 15M, el movimiento de ocupación durante 2000, 90, todo ese tipo de movimientos en realidad, de nuevo, actúa para producir una geografía del contrapoder. En realidad, yo ya sé que es una manera muy clásica de mirar esto, pero en realidad la geografía que produce el Estado para el capital se basa en el valor de cambio. La geografía que producen los movimientos que defienden los bienes comunes y que podríamos llamar una geografía de contrapoder, lo que defienden es el valor de uso del territorio. Esas relaciones no son monetarias, esas relaciones, esas formas de producir acceso a la vivienda, que no se nos olvide, aunque hoy se demonice, que uno de los primeros movimientos que impulsó no solo el ataque a la propiedad privada, sino la defensa de la vivienda cuando empezaba a ser una carencia, fue el movimiento Ocupa, que hoy vuelve con un ciclo diferente, pero que es, en realidad, la escuela de democracia más importante de las ciudades, por lo menos en el siguiente ciclo, a partir de los 90. Lo que está produciendo el movimiento Ocupa, lo que produce el ecologismo en los 90, lo que produce la contracultura, en realidad, es una defensa del valor de uso del territorio, del valor de uso de la cultura frente a la mercantilización de la cultura, etcétera, etcétera. No es otra cosa lo que se pone allí delante. Por eso pensar en cuáles son las geografías del contrapoder que se han producido y en realidad yo creo cómo este nuevo municipalismo que, en fin, esta nueva democracia que en algunos casos con políticas públicas concretas podemos defender porque todavía nos queda mucho por recorrer, se ha nutrido básicamente, la parte más progresista de ese municipalismo se ha nutrido de esas contrageografías que se han producido en la ciudad. Del derecho que ha producido el cooperativismo, del derecho conflictivo que ha producido la ocupación al devolver la vivienda hacia el valor de uso, del derecho que ha producido los movimientos vecinales, urbanos, etc. Esa es la parte progresista del municipalismo, ¿no? Todo lo demás básicamente opera intentando entrar en conflicto con el capital privado y viendo que esto es una canción que yo creo que habría que pensarla de otra manera, viendo cómo sus competencias no le permiten remunicipalizar o hacer ciertas políticas redistributivas, ¿no? Pero esa es la enseñanza, ¿no?, que hemos tenido históricamente, la que creo que tenemos que aprender, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento, de sujeto político, de los bienes comunes tenemos que producir hoy? Desde luego nos lo dirá la práctica, ¿no? Y una posible alianza entre no solo una democracia política, de participar más, de que más gente tenga voz, de dar capacidades para la participación, sino también una democracia territorial y económica, ¿no?, que hemos, creo, ido dejando atrás esta idea de que lo que se produce, la riqueza que se produce, hay que redistribuirla. Tanto en términos financieros, monetarios, hay que redistribuirla y no solo puede ser a través de las rentas de trabajo. Los trabajos son precarios y no hay manera de que ese tipo de circulación revierta en nosotros, ¿no? Hemos centrado excesivamente, yo creo, en la democracia política y hay ejemplos maravillosos como el propio Decidim, ¿no? Infraestructuras libres, abiertas, que se construyen desde la ciudadanía con poder público, pero la democracia económica y territorial, que estaba en el centro, por ejemplo, del movimiento Ocupa, que estaba en el centro del movimiento vecinal y obrero de los 70, lo hemos ido dejando. Eso es una cosa que tenemos que aprender del propio hilo de la historia de los bienes comunes en nuestras ciudades, ¿no? Creo. A modo de complemento, yo creo que hay que pensar también en términos ya desde los 80 y 90, en el movimiento de software libre, el movimiento de la cultura libre, es decir, todas esos son, digamos, movimientos a escala más digital y tecnológica que también respondían a las nuevas condiciones del capitalismo. Es decir, precisamente todo ese énfasis en lo que algunos han denominado capitalismo cognitivo,
digamos que se centra por una parte en el valor de la información como pues, elemento clave en la producción de valor y por otra parte también en toda la lucha en torno a la propiedad intelectual, el software, etcétera. Creo que también tiene que ser un movimiento de referencia y en este caso lo es para decidir. Más en la contemporaneidad creo que también hay que pensar por ejemplo, en iniciativas como el cooperativismo de plataforma, que creo que también es particularmente importante para pensar justamente todo lo que planteabas acerca de la democracia territorial y económica. También porque apuntabas también la cuestión de la precarización y a día de hoy básicamente esa precarización es el espacio en el cual estas nuevas plataformas digitales son capaces de intervenir y capilarizar mucho más sus mecanismos de extracción social. Es decir, no tienes trabajo, a lo mejor puedes subalquilar tu casa. Eso a su vez hace que suba el precio de la vivienda y digamos, el ciclo vuelve a... O sea, una especie de círculo vicioso con el único punto de que en este caso esas plataformas sirven para que el capital penetre mucho más profundamente en recursos que antes no eran tan fáciles de movilizar. También apuntabas algo interesante cuando apuntabas acerca de la geografía urbana y de cuál era la cuestión del ordenamiento del territorio, ¿no? Ya en el plan Haussmann en el siglo XIX en Francia, buena parte de la cuestión de toda la reordenación de París, que luego inspira también en buena medida el plan Cerdá, estaba esta cuestión de la legibilidad y del control en dos términos fundamentales. La legibilidad para dos funciones fundamentales, la acumulación de control, de poder y, por otra parte, la acumulación de capital. Creo que hoy lo que permite precisamente esta idea de la Smart City es un control urbano dinámico. Es decir, no ya en un plano estático, sino más bien de los procesos vivos de la ciudad y, por tanto, una posibilidad a través de diferentes formas pues desde las plataformas digitales privativas hasta nuevas formas también desde los propios ayuntamientos de gestionar desde sabemos el tráfico, la luz, la basura, la movilidad en la ciudad, etcétera. Entonces, yo creo que también es interesante pensar desde ahí, ¿no? Esas nuevas formas de casi diría, planeamiento urbano dinámico frente al planeamiento estático, pero creo que en ese sentido la lógica es muy similar. Se sigue utilizando en este sentido a menudo para acumular capital o para acumular poder. Luego, por otra parte, también tenía por aquí... Bueno, no sé, yo seguía queriendo tener la conversación sobre el concepto de sostenibilidad, pero bueno, me callo ya porque creo que... Sí, bueno, pues vamos, de forma complementaria a lo que se ha planteado, yo creo que para pensar la ciudad democrática es muy importante pensar el sujeto que habita la ciudad, ¿no? Y yo creo que un problema que tenemos no es solamente el sujeto que ha formado o que ha conformado la cultura capitalista, sino también el propio patriarcado, ¿no? Digamos que el sujeto patriarcal es un sujeto que se constituye ya hace mucho tiempo, ya incluso en esa propia conformación de la polis griega, como un sujeto político que está en el espacio público, desconectado de ese espacio privado, desarraigado de los límites de la tierra y descorporeizado en el sentido de no tener que ocuparse ni de su propio cuerpo. Y básicamente ese sujeto patriarcal es un sujeto que no existe, es una suerte de fantasía de la individualidad, pero que curiosamente es sobre el que se ha construido, digamos, todo el espacio público. Es decir, la economía y la política pivotan sobre ese sujeto que no existe como sujeto protagonista, lo cual ya establece una dimensión jerárquica y de autoridad y de dominio sobre otros cuerpos, otros territorios y otras especies que, sin embargo, son las que sostienen la vida de todos y todas, ¿no? Las de ese sujeto supuestamente emancipado hasta de su propio cuerpo y de las personas realmente existentes, ¿no? Por tanto, para mí, conformar una ciudad democrática supone conformar una ciudad que territorialmente, espacialmente y políticamente se construye sobre los sujetos que somos de verdad, las personas normales que tienen cuerpos, que son vulnerables, que son finitas y que dependen de los recursos de la tierra, ¿no? Por tanto, de alguna manera lo que hacemos es construir una ciudad democrática colocando las condiciones de vida como prioridad. ¿Y qué condiciones de vida? Pues por un lado, la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas, me estoy refiriendo a vivienda, alimento, respirar un aire decente, que no sea pura mierda en muchas ocasiones, ¿no? Unas necesidades también de existir socialmente, de contar
de que seas nombrado, de que tengas capacidad de influir sobre lo que tienes alrededor, ¿no? Y a la vez la posibilidad de construir proyectos autónomos sobre tu propio cuerpo, es decir, sobre lo que deseas, sobre tu propio cuerpo y sobre los proyectos de vida que quieres tener, sabiendo que cualquier concepto de autonomía, y esto es importante, creo, es siempre el de una autonomía interdependiente. Por tanto, creo que los propios conceptos de soberanía, ya sea soberanía territorial, soberanía tecnológica, soberanía de vida, tienen que ser resignificados en torno a esa interdependencia. No hay posibilidad en este momento y con el metabolismo social que tenemos de poder considerar ningún tipo de soberanía si las fronteras que delimitan un territorio no dejan entrar energía, no dejan entrar alimentos, no dejan salir residuos. Vamos, en 2 meses estamos más que acabados, ¿no? Por tanto, esa idea de autonomías interdependientes a mí me parece que es clave para construir una ciudad democrática, ¿no? Creo que también resignificar el propio concepto de seguridad. Ante una dinámica de la sociedad del riesgo, es importante pensar qué son vidas seguras. Y seguridad no es el blindaje de las élites, seguridad es la posibilidad de no vivir en una permanente precariedad vital, en una permanente sensación de incertidumbre que impide desarrollar esos proyectos autónomos. Ahí voy a coincidir con lo que estaba planteando hace un momento Antonio, de escapar de las falsas soluciones, es decir, la Smart City, el capitalismo verde, es decir, como si hubiera una forma de poder seguir generando una lógica de la acumulación de la que depende la lógica de la redistribución, pero que sea compatible con un planeta que tiene los límites superados y a su vez compatible con el mantenimiento de los cuerpos. Digamos que las cuentas no salen y eso no encaja, ¿no? Y en el extremo, apostando por medidas estrictamente tecnológicas y no están orientadas por esa dinámica de la ciudad democrática, podemos caer en el extremo en posibilidades que son puro ecofascismo, ¿no? Por tanto, todo lo que tiene que ver con la disminución de la huella ecológica, la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, digamos, un reparto equitativo de los tiempos necesarios para ser especie y para atender las obligaciones que comporta tener tiempo y ser especie son claves. Y esto modifica nuestra concepción del transporte, de los sistemas alimentarios, de la edificación, del propio planeamiento urbano y de la propia, entre otras cosas, también gestión de los residuos, ¿no? Por tanto, terminar planteando que para mí la clave es la construcción de una ciudad democrática, es la construcción de una ciudad que garantiza, en primer lugar, el derecho a la fragilidad. El derecho a la fragilidad y a la vulnerabilidad entendida como un rasgo inherente de la vida, ¿no? Y el derecho a esa fragilidad en las condiciones que decía antes, de poder desarrollar proyectos de vida autónomo, ¿no? Y esto implica pues también poner en el centro de la democracia la diversidad. La ciudad está habitada por cuerpos diversos, por cuerpos muy, muy diferentes en todos sus planos y en todos sus aspectos, en edades, en forma de vivir la sexualidad, en diversidad funcional, desde la perspectiva de clase, y esa diversidad tiene que ser un eje político central para generar esa inclusión, digamos, de todas esas vidas diversas. Se puede aplaudir también, ¿eh? No, yo creo que el resumen de Yayo final, ¿no? Es seguramente es la clave, ¿no? Y que a la vez parece muy simple, porque al final estamos hablando de reconocernos, pero que es la antítesis de lo que ha pasado a día de hoy, ¿no? Y eso lo ves también en la administración pública. Es decir, la administración pública no trabaja para una pluralidad de sujetos, trabaja solo en base a una única visión del sujeto, del ciudadano, ¿no? Y incorporar esta visión es básica, ¿no? Para construir esta ciudad democrática. Bueno, ahora habíamos pensado también poder abrir un turno de palabras, aportaciones, preguntas, lo que sea, lo que os surja, pero poder establecer también un diálogo con los que estamos aquí. Aquí hay una palabra y allí otra. Yes.
Vale. Bueno, antes, muchas gracias a las 4 por tantas ideas. Creo que algunas las he entendido incluso. Y un poco, cuando pensamos el futuro de la ciudad democrática, y la ciudad democrática como futuro, pienso en ese pasado que era la Smart City, que a veces describía muy bien Antonio. Y además en esta lógica que nos han ido vendiendo de Smart City y de las otras muchas buzzwords alrededor, como por ejemplo la inteligencia artificial y cómo esa acumulación de datos, que son datos a veces públicos y datos del común, pero esa acumulación para un privado, cómo se basa en un análisis masivo de esos datos para sacar una inteligencia que también se privatiza, pero que además ese modelo se basa en un modelo absolutamente no sostenible, porque se basa en unos consumos energéticos, tanto en el almacenamiento de los datos como en el procesamiento, que evidentemente no escalan el tiempo, y que esa supuesta eficiencia que se presupone de esos modelos, al final lo único que están haciendo es destruir recursos comunes y recursos medioambientales que son inasumibles. Entonces, desde la lógica de la ciudad democrática, y desde un punto de vista de cómo poder sacar valor de los datos que generamos en público, en común también, y también en privado, ¿qué modelos proponéis que sean respetuosos con ese común de la acumulación y que sean medioambientalmente sostenibles para tener una alternativa a esa Smart City? Algo que no dije antes, porque bueno, en realidad pensaba que íbamos a tener como un poco más de interacción, que respondía en parte a lo que apuntaba Rubén con respecto al DECIDIM. Yo creo que es importante pensar esta cuestión de la democracia en relación a la tecnopolítica en un doble sentido, ¿verdad? Por una parte, para buena parte de esas transformaciones que ya yo planteaba, la tecnología y sobre todo otra forma de tecnología es fundamental. Es decir, para pensar una ciudad democrática a día de hoy necesitamos ciertas formas de tecnología, y DECIDIM yo creo que es un ejemplo de cómo se puede generar una plataforma que permita eso, no únicamente en el ámbito del sector público y del ayuntamiento, sino también a la hora de facilitar la autoorganización colectiva en todo tipo de organizaciones sociales. Es decir, esa forma de utilizar la tecnología para la democracia, pero también al revés, ¿verdad? Que eso va más en conexión justo con lo que planteaba Pablo, ¿verdad? Es la cuestión de politizar y democratizar las diferentes capas de esa Smart City, de esa ciudad que en buena medida se apoya en la tecnología, desde la cuestión de la infraestructura, de la cuestión del hardware libre, la cuestión de la propiedad de esas infraestructuras, la cuestión de qué tipo de software se utiliza, la cuestión de los datos también, ¿verdad? ¿Quién controla los datos en base a los cuales se está reconfigurando la ciudad? En ese sentido, yo creo que avanzar hacia una ciudad democrática hoy implica pensar en ese doble sentido, usar las tecnologías en clave democrática, es decir, para avanzar hacia modelos de gobernanza en los cuales la gente tiene un mayor control sobre más dimensiones de sus vidas. Y por otra parte, a la inversa, utilizar y pensar esas tecnologías desde en clave democrática y de reapropiación. Esa sería en parte una respuesta para Pablo, y también un poco en respuesta a lo que comentaba Rubén acerca del DECIDIM. Pues allí había otra pregunta. Sí, básicamente, bueno, es muy claro las políticas, pensarse unas políticas inclusivas de ese otro, pensarse esa ciudad desde la fragilidad, desde lo frágil que sea vivible. Siempre creo que me lleva a la pregunta de cómo garantizar que ese frágil sea un sujeto político activo. Es decir, no generar una política que sea, digamos, paternalista frente al otro, excluido, débil, sino recuperarle como un sujeto activo de voz política, es decir, pensarse en las formas de violencia que él atravesó y cómo recuperarle desde su propia voz, porque nosotros podemos tener una visión muy exogenista de afuera de esa víctima y no rescatarlo como un sujeto que tiene una voz propia, que nos puede contar qué es lo que pasa, por dónde atraviesan las violencias, que son muy tamizadas, están muy sofisticadas ahora la violencia, que se ha naturalizado mucho más. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo recuperarle a ese sujeto frágil, activo políticamente? Sumamos igual, ¿o no? Sí, aquí hay otra pregunta, y si queréis pasamos. ¿Sumamos alguna más? Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, muy interesante. Yo tengo una pregunta y tiene que ver con algunos temas que se trataban de ayer de la toma de decisiones
Generalmente muchas de las decisiones o políticas ambientales son tomadas a nivel federal en muchos de nuestros países. Temas, por ejemplo, como cambio climático, temas de agua, y en general los municipios muchas veces tienen muy acotadas las competencias para los temas ambientales, ¿no? Si es drenaje, si es agua potable, etcétera. Y entonces, hablando de este tipo de plataformas de incidencia local, mi pregunta es cómo poder los ciudadanos hacer ciudadanía o ciudades democráticas en temas ambientales cuando los espacios están muy acotados por el tema de las competencias. No tenemos incidencia local para tratar temas federales o estas políticas no son bajadas a nivel local. Entonces ahí hay como un gap en donde no podemos tener esa incidencia y al final las políticas que realmente nos están afectando y que están causando estos daños que hablaban ahorita, se están quedando a un nivel en donde no tenemos el acceso los ciudadanos. Gracias. Sí. Vale, pues sí. Yo sobre esta última cuestión y dejo algunas, bueno, lo conecto con otras, pero dejo algunas evidentemente para el resto de compañeros y para Yayo, que no ha contestado. Sobre la falta de competencias. O sea, por decirlo en una idea sintética, pero creo que clara, tú hablabas de estratos federalistas, ¿no? Aquí no tenemos de eso, pero si el municipalismo quiere responder de manera efectiva a ciertos problemas como los que tienen que ver con medio ambiente, etcétera, o de grandes infraestructuras que están fuera de su control, no tiene otra posibilidad que entrar en conflicto con el Estado. Cuando digo conflicto con el Estado, no me refiero a esta especie de retórica espiritual de conflicto con el Estado español, sino me refiero a conflicto con el Estado en la medida en que el Estado actúa como una autoridad centralizada en el territorio que se reserva de manera estratégica ciertas competencias que cree todavía rentables. A esta forma de Estado, no al Estado español o a banderas, etcétera, sino a esta forma material construida históricamente sobre el territorio de Estado, no tienen otra posibilidad los municipios que entrar en conflicto contra ella si quieren resolver ciertos problemas. Se da una paradoja increíble en los contextos, los municipios locales, y me remito al territorio, la unidad que el Estado ha buscado, digamos, no solo construir históricamente, sino también producir dependencias entre ellas, que es ese territorio español. Los municipios se encuentran con una paradoja alucinante, que es que a partir de la crisis se les imponen formas de control del gasto, techos de austeridad, etcétera, vinculados a formas estratégicas del Estado en connivencia con gobiernos supraestatales no democráticos como la Unión Europea, etcétera. Los municipios se ven forzados, pese a tener menos recursos y no más competencias, a tener que responder a más problemas. Más problemas, menos competencias, menos recursos y control estratégico del Estado. Es imposible que tú hagas un municipalismo emancipador, redistributivo, democrático, sostenible, que defienda los bienes comunes, que produzca principios de democracia abierta, libre, etcétera. Es imposible materialmente si tú no entras en conflicto con esa manera de distribuir las competencias, los recursos estratégicamente, dependiendo de si hay o no procesos de acumulación en según qué recursos e infraestructuras. Y así actúa todo el rato la forma de Estado que se ha ido construyendo históricamente y que centraliza sobre el territorio ese tipo de recursos. Se habla y se ha puesto sobre la mesa la cuestión del federalismo municipal, que las ciudades del cambio tienen que producir un proceso, ¿no?, federalista, etc. Yo me conformaría, y con esto no quiero cerrar procesos de federativos en otros contextos, en el territorio, por ejemplo, de Barcelona, consolidar un gobierno metropolitano. Me conformaría con eso, en una federación de municipios en el entorno metropolitano, que además resuelven otra paradoja que se encuentran, por ejemplo, Barcelona y las grandes ciudades, es que pueden poner, digamos, sanciones o premisas al capital para que circule por aquí o intente
producir un capitalismo de plataforma o invertir en grandes infraestructuras o abrir mercados sobre la provisión de servicios o intentar atacar a un nuevo distrito y para ello el municipalismo pone en marcha un plan de usos en Barcelona. La paradoja es que eso va a revertir en las zonas metropolitanas, en los municipios metropolitanos, que además, en según qué casos, tienen menos capacidad impositiva por ello, porque hay gente con menos recursos y menos capacidad de producir políticas, ¿no? Si no hay una federación en términos de gobierno metropolitano y, desde luego, tiene que ir vinculado a un conflicto con el Estado, yo creo que hay un montón de problemas redistributivos, un montón de problemas que ponemos en la agenda que es imposible producirlos y todos tienen que ver con la democracia, la emancipación, etcétera, ¿no? Sin conflicto no hay emancipación nunca. Sí, yo, bueno, coincido, pero completamente con toda la cuestión del conflicto que está planteando Rubén. Y bueno, con respecto a lo que tú planteabas, incluso sin competencias generales sobre problemas como el medio ambiente, sobre problemas, por ejemplo, como el cambio climático, no nos podemos escudar o esconder detrás del tema de las competencias porque hay miles de competencias que tienen incidencia directa, por ejemplo, en las emisiones de gases de efecto invernadero, todo lo que tiene que ver con la edificación, lo que tiene que ver con el transporte, lo que tiene que ver con los sistemas alimentarios, lo que tiene que ver con el propio planeamiento urbano, incide de forma directa, pero directa, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, el calentamiento global es un problema global, el calentamiento climático es un problema global, pero es un problema global que siempre tiene su origen o su punto de actuación en un espacio local, radicalmente local. Es decir, no hay nada global que se pueda hacer para combatir el cambio climático si no es dejar de quemar petróleo y si no es, por tanto, cambiar todas aquellas circunstancias que obligan a que seamos una sociedad absolutamente petrodependiente y energívora. Aparte de que el propio declive energético va a obligar a hacerlo sí o sí, ¿no? Y más vale que nos pongamos las pilas un poco cuanto antes. Por tanto, hay mucho que hacer en lo local en torno a todos esos problemas, ¿no? Creo que coincide en eso con lo que planteaba Antonio, que la tecnología es una condición radicalmente necesaria. Yo creo que el planteamiento es que no es una condición suficiente o única para poder resolver los problemas, pero es una condición absolutamente necesaria, ¿no? La clave es cómo no nos dejamos a gente fuera. A mí me preocupa muchas veces que los discursos sobre tecnología, el 90% de la gente que me rodea no se conecta jamás a ningún tipo de plataforma en el barrio en el que yo vivo, ¿no? Y la gente no sabe conectarse a una plataforma. Entonces, ¿cómo hacer para no dejarnos gente fuera? Creo que vamos a tener que seguir articulando formas de participación de las de andar por casa, de las de toda la vida, ¿no? A la vez que profundizamos cualquier tipo de tecnología o entender la tecnología y abundar la tecnología no solamente en el dispositivo concreto que se usa, sino en dispositivos también culturales, dispositivos sociales que permiten que la gente participe, ¿no? Y luego, con respecto a la pregunta que tú hacías, a ver, la clave está en que no hay personas dependientes y frágiles y personas que no lo son. O sea, la radical condición de vida es que todos y todas somos seres profundamente frágiles y dependientes. Lo que pasa es que hay personas que hemos construido nuestra vida o utilizamos unos privilegios de género, de clase o de procedencia que permiten que alimentemos la fantasía de no ser interdependientes porque tenemos a todos los demás sujetando nuestras vidas, ¿no? Entonces, el derecho a la fragilidad supone que quien está en situación subordinada o subyugada tenga posibilidades de desarrollar vidas plenas y quienes estamos en las situaciones de privilegios, pues nos bajemos de estos privilegios, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que es también importante valorizar todas esas otras geografías del contrapoder que no son solamente las del conflicto por el territorio, por la vivienda. Dentro de nuestras ciudades, en los espacios más vulnerables, hay gente resistiendo todos los días, poniendo en marcha economías de retales, sistemas de apoyo mutuo en lo más cotidiano. Yo la semana pasada tuve la experiencia de encontrarme con una familia extensa que tienen 8 viviendas en un bloque de barrios en un bloque de viviendas del centro de Madrid que están ahora mismo en riesgo de desahucio. Y tuve un verdadero máster
de lo que es participación política y construcción del derecho a la ciudad, de un colectivo de mujeres de etnia gitana que no tienen dos duros, que una por una serían absolutamente vulnerables, pero que en el espacio que han construido son de una fortaleza y de una resiliencia tremendas, porque están unas con otras, y que en este proceso de resistencia contra los desahucios, se han politizado de una forma impresionante sin que nadie les tenga que decir nada. O sea, creo que también a veces desde las políticas públicas más bien intencionadas tenemos que tener mucho cuidado de no desmantelar el poder comunitario y colectivo que hay, pues porque no es tan glamuroso, no mola tanto, no tiene tanta construcción, digamos, teórica detrás, sino que es un poder político de andar por casa que nos pareciera un poco casero, incluso marujil, pero que es absolutamente funcional para resolver los problemas que tiene la gente, ¿no? Yo ahora meteré una pequeña cuña publicitaria de Decidim para tocar dos puntos que se han planteado, ¿no? El primero era el que planteaba Yayo, ¿verdad? Nosotros creo que desde el principio tratamos de pensar, también por la experiencia incluso desde el 15M, ¿no? Tratar de pensar la conexión entre online y offline, es decir, el cara a cara y lo presencial y toda la esfera digital, y creo que eso es crucial para realmente avanzar en la dirección de una democratización sin dejar gente fuera. Por otra parte, también yo creo que desde Decidim tratamos de dar una respuesta parcial a aquello que planteaba Rubén acerca de cómo organizar, planteaba la cuestión del conflicto con el Estado, la cuestión es cómo lo organizas. Y yo creo que ahí, bueno, pues en el 15M eran las redes corporativas, ¿no? Se utilizó Facebook, Twitter, lo que había. Yo creo que parte del reto también era construir otras plataformas sobre las que tengamos control real y que realmente podamos definir cómo están construidas y cuáles son las nuevas formas de socialidad que definen. Y en ese sentido yo creo que incluso pensar procesos a escala metropolitana a día de hoy pues es algo que en más de una ocasión, bueno, que es planteable precisamente quizá como experimentos al inicio a través de este tipo de plataformas, de la interoperabilidad, quizá no todavía jurídica, pero sí a nivel de circulación de información, incluso de generación de conciencia, incluso de agregación social a través de este tipo de plataformas. Y fin de la cuña publicitaria. Pues a ver, son las 7:30 ahora mismo, en punto. Yo la verdad es que aquí los productores llevan también un Primavera Sound intenso. Y digamos, yo por respeto también a su trabajo, igual cerraría aquí la charla. Ahora tenemos una pequeña cierre de fiesta aquí en la sala de al lado, en el que también pues podemos seguir compartiendo, ¿no? Y así cada cual nos organizamos. Entonces, bueno, agradecer a vuestra participación aquí y también me toca cerrar las jornadas democráticas, que Arnau me está mirando así. Bueno, yo nada más, en realidad agradecer la participación de todas. Creo que este ha sido pues una primera colaboración que hemos hecho juntamente con Madrid, que creo que va a tener continuidad y que bueno, que nos emplazamos a próximos encuentros. Muchas gracias.